Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy, una vez más, me toca el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. En esta ocasión estaremos regresando al libro de Efesios. En el capítulo 4 es donde vamos a estarnos ubicando, los versículos del 1 al 6. Hoy es domingo 6 de diciembre del 2020 y esta enseñanza la he titulado como Manteniendo la unidad de la iglesia. Les pido me acompañen en oración para pedir la dirección del Señor y que esto que se vaya a predicar, a decir, a exponer pueda ser de edificación para todos los que escuchen este mensaje. Oremos. Bendito Señor y Padre Santo, gracias Señor le doy una vez más por este hermoso privilegio que me concede, Señor, de poder predicar su palabra. Señor, le queremos pedir que bendiga este tiempo, Señor, que tome el control de todo lo que mis labios vayan a pronunciar, Señor. Le ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, a través de mí el que comunique, Señor, a la iglesia lo que quieres tú, Señor, que se comunique, Padre Santo. Úsame como un instrumento nada más, Señor, pero sé tú el que hable a nuestros corazones, Señor. Me pongo en tus manos y te pido por cada uno de los oyentes para que, Señor, obres conforme a tu gracia, conforme a tu soberanía, conforme a tu bendita voluntad, y nos bendigas y nos edifiques, Padre Santo. En nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, te pido esto. Amén. Bien, Efesios 4 del 1 al 6, ahorita le vamos a dar lectura, pero creo que es importante que tengamos un poco de contexto. Este libro, ¿verdad? Lo hemos estado estudiando ya durante varias semanas y meses y creo que es importante tomar en cuenta el contexto porque de cierta manera explica por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo aquí en el capítulo 4. Recordando pues que Éfeso era la capital de una provincia muy importante, una provincia romana muy importante en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, conocemos como Turquía, y era una ciudad muy importante, era un centro cultural, era un centro económico muy importante también, toda la mercadería de alguna forma por ahí circulaba y de ahí partía. También era un centro intelectual y filosófico. En su segundo viaje misionero, Pablo deja ahí a Priscila y Aquila, quienes fueron los que iniciaron esta iglesia, pero después en su tercer viaje misionero, Pablo invierte un tiempo más ahí para fortalecer más a esta iglesia. Pablo estuvo alrededor de 3 años ministrando en esa iglesia de Efesio, una iglesia que tenía mucha influencia también sobre otras iglesias ahí en esa región del Asia Menor. Después de que Pablo se fue, un tiempo después, Timoteo fue el que pastoreó esa congregación, quizá también alrededor de 1 año y medio a 2 años. Y la labor de Timoteo en gran manera fue tratar de contrarrestar las enseñanzas falsas de unos cuantos hombres influyentes, muy influyentes, quizá eran ancianos de la propia iglesia, de la propia congregación. Y estos hombres influyentes empezaban a enseñar precisamente falsas doctrinas. Falsos maestros enseñan
falsas doctrinas. Y eso que hayan surgido de la propia iglesia, pues era algo a tomarse muy en consideración. No eran influencias de otras partes, habían surgido de ahí mismo de la iglesia. Y empezaban a gestar un clima de tensión dentro de la iglesia. El clima prevaleciente era de tendencias filosóficas en toda esa región. Empezaron a entrar ciertas corrientes filosóficas mundanas que de alguna manera estos hombres influyentes, quizá estos ancianos, empezaron a prestar atención a esas enseñanzas. Empezó a haber ese cosquilleo en el oído, les empezaron a agradar ese tipo de enseñanzas y después las empezaron a llevar a la iglesia. Entonces se podrán imaginar que la iglesia, al ver que estos hombres influyentes, estos ancianos, empezaban a enseñar eso con un poco de falta de discernimiento y estudio diligente de la palabra, ellos no podrían distinguir si esto que se estaba enseñando era correcto o no. Habría algunos que sí lo podían detectar y habría otros que no. Y entonces esto empieza a gestar desacuerdos, contiendas, dificultades entre los mismos congregantes. Es por eso que Pablo instruye a Timoteo en la carta de Efesios y la carta de Timoteo, ¿verdad? Que ya estudiamos, pues tienen este vínculo, esta relación fuerte. Y algunas de las cosas que enseñaban estos hombres, por ejemplo, están en 1 Timoteo 1, 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Entonces, esto se estaba presentando y Pablo quería prevenir que la iglesia se dividiera y le encarga a Timoteo que atienda estas situaciones. En 1 Timoteo 4, del 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Nos habla un poco del tipo de enseñanzas que se empezaban a filtrar en la iglesia. 1 Timoteo 6, del 3 al 5, dice, si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esta es la encomienda que había recibido Timoteo. Contra estas cosas se enfrentaba Timoteo en esta iglesia. Había otros temas, pero solo quiero resaltar lo que estaba sucediendo. De ahí que Pablo también describiera en esta carta las características, las cualidades de un verdadero líder cristiano, ¿verdad?
en 1 de Timoteo 3, donde nos habla, ¿verdad? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, y empieza a dar algunas características importantes de aquel que anhele obispado. Todas estas enseñanzas, pues, podrían producir en la iglesia estas disputas dañinas en lugar de la edificación piadosa que es por la fe. Pablo advertía que esas enseñanzas afectarían la unidad en la iglesia, y es por eso que instruía a Timoteo a combatirlas. Entonces, tomando en cuenta el peligro de estas falsas enseñanzas a las que pudieran estar expuestos los hermanos en esta iglesia, y en los primeros 3 capítulos de esta carta de Efesios, habiéndole recordado en estos primeros 3 capítulos de las inconmensurables bendiciones de Jesucristo, todas las bendiciones que como creyentes habían ya recibido, no solo para que estuvieran inmensamente agradecidos por todas estas bendiciones, sino para que se esforzaran ellos también para vivir de una manera digna de estas bendiciones. Entonces ahora Pablo les exhorta a preservar y promover esta unidad en la iglesia. Y es aquí donde empieza el capítulo 4. Y dice la palabra de Dios, Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta primera parte, pues, del capítulo 4 está enfocada en preservar la unidad de la iglesia. Y hay una serie de aspectos que quisiera evaluar con ustedes, que pongan atención y consideren estos aspectos que manifiestan un sentir de Pablo que en amor, primero en los capítulos anteriores, les reconoce, pero también les exhorta, quiere prevenirlos de lo que pueda acontecer en su iglesia si se descuida esta unidad. Y dice el verso 1, yo pues. Este pues es una especie de conexión o transición entre lo que había dicho en los primeros 3 capítulos y lo que ahora iba a empezar a declarar. Terminó la parte doctrinal y ahora vendría la parte en donde la conducta que se espera del cristiano es lo que se iba a resaltar. De los principios teológicos que podemos encontrar en los primeros 3 capítulos, que son muchos principios teológicos, a la práctica. Es la transición que está marcando esta palabrita, pues. De la posición que tenemos como cristianos o que tenían estos hermanos como cristianos, ¿verdad? A la conducta que ahora se esperaba y se requiere que presentaran. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí Pablo manifiesta de nuevo su amor, su paciencia, su mansedumbre y ruega a los hermanos
es una forma también de exhortar a los hermanos que anden de una forma digna de la vocación a la que fueron llamados. Ese andéis implica precisamente la conducta, es la manera de conducirse, ¿verdad? Congruente con la vocación, digno de la vocación con que fueron llamados. Esta palabra digno tiene pues esa idea de vivir en congruencia y armonía con la posición en Cristo. ¿Qué posición? Bueno, hijos adoptados por Dios, coherederos junto con Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia, donde ya no había división de los, como había anteriormente, de los judíos y los gentiles, ya es un solo cuerpo, llamados del mundo ahora a la iglesia y a la gloria, a la herencia. De ese llamado está hablando. Entonces, Pablo está rogando, exhortando a los hermanos que muestren una conducta de alguien que está consciente de su nueva condición, que está consciente de todas esas bendiciones que ha estado declarando y recordando en los primeros 3 capítulos. Desde la elección, de la predestinación, desde la salvación por gracia, desde el sello del Espíritu Santo como garantía de que habremos de recibir esa herencia. Todo eso es lo que quería Pablo que tuvieran claro en sus mentes para que su vida manifestara en su andar diario congruencia con esa posición. Entonces, podría surgir la pregunta, ¿cómo habremos de andar para mantener la unidad? ¿Qué es mostrar? ¿En qué consiste mostrar esta congruencia en nuestra forma de vivir? Dice el verso 2, con toda humildad y mansedumbre. Déjenme leer desde el versículo 1 de nuevo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice, con toda humildad y mansedumbre. La humildad es una virtud fundamental del cristiano. Como cristianos no podemos correr el riesgo de ser resistidos por parte de Dios. Necesitamos de su gracia cada día. Recordemos ese versículo que nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad debe ser una de esas manifestaciones de congruencia en nuestra vida. Jesucristo le llama bienaventurados a los humildes o pobres de espíritu en Mateo 5:3, en aquel sermón del monte, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Cristo mismo nos puso el mayor de los ejemplos de humildad. En Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin humildad no puede haber mansedumbre. Y el verso dice, con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre se refiere a ese espíritu apacible que muestra dominio propio. Mateo 5:5 también dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Y Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, pues, la humildad y la mansedumbre totales, porque dice con toda humildad y mansedumbre, totales y constantes, acompañadas de esa paciencia que también nos dice el versículo para poder tratar con personas, son un requisito indispensable para poder soportarnos los unos a los otros en la iglesia. Soportándonos con paciencia los unos a los otros, dice el verso 2. Y soportándonos implica estar dispuestos a padecer, a sufrir, a tolerar, a aguantar. Una verdad muy importante que se enfatiza en esta carta es la de la iglesia como el cuerpo terrenal y espiritual presente de Cristo. Un cuerpo. Por lo que se describe a la iglesia como un organismo vivo, compuesto de partes que están interdependientes, interrelacionadas de una manera muy, muy estrecha. Sabemos que la iglesia no es un edificio, pero tampoco es solo una organización. Es un organismo vivo, donde todas sus partes, todos sus elementos que la conforman, se necesitan uno al otro. Donde es necesaria la unidad, si uno de esos elementos sale del organismo, el organismo tiene problemas, empieza a presentar problemas, porque necesita ese elemento. Este organismo vivo en muchas ocasiones se ve afectado por un virus, el virus de la soberbia que provoca contiendas y también provoca desunión. La soberbia que no tolera la más mínima ofensa. Proverbios 18:19 nos dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Hermanos, las ofensas combinadas con la soberbia tienen un poder destructivo en las iglesias. Provocan contiendas, provocan desunión, provocan dolor. No estamos dispuestos a padecer, a sufrir, a aguantar la ofensa. Y no es tan importante el tamaño de la ofensa, si fue válido el argumento o no. Se trata de la humildad que se requiere para poder aguantar, soportar, tolerar tal o cual ofensa. Tan no se trata del tamaño de la ofensa que Jesucristo mismo nos mostró cómo Él, en su carácter de humildad y de mansedumbre, soportó la ofensa, aguantó la ofensa. Los golpes en su rostro, las burlas del pueblo, sí, la corona de espinas, todo aquello que estaba orientado para o diseñado para burlarse de él, aún así, estando en la cruz, por todos aquellos que también le habían escupido, le habían golpeado, por todos aquellos también murió.
Por eso necesitamos andar en humildad y mansedumbre y paciencia para poder soportarnos. Cuando la ofensa se presenta y la soberbia es la que responde, viene la desunión, la separación. Y también en ocasiones pensamientos hasta aún peores de deseos de venganza o de alguna forma regresar la ofensa. Pero es la soberbia trabajando, la falta de humildad, la falta de mansedumbre, la falta de dominio propio, la falta de amor. Dice el versículo, ¿verdad? Cierra el versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, la humildad, la mansedumbre y la paciencia se verán reflejados en un amor incondicional hacia los demás. No se puede manifestar un amor incondicional si no hubo humildad, mansedumbre y paciencia. Porque quizá tu hermano en Cristo, aquel que tienes toda la confianza, quizá el que predica la palabra, quizá el pastor, pudo haber dicho algo y ocasionó en ti ofensa. Quizá no fue intencional, pero ocasionó en ti ofensa. Si la soberbia está presente, vendrá desunión. Te irás de la iglesia. Si el amor está presente, es porque la humildad, la mansedumbre y la paciencia estuvieron presentes. Y el perdón será manifiesto. Ese amor incondicional es pues el resultado de la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Primera de Pedro 4:8 nos dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así como la intolerancia impide una comunión en la iglesia, el soportarnos unos a otros es clara señal de que el amor está gobernando nuestras vidas. Y se reflejará en el trato con los hermanos. Recuerden, Pablo está preocupado, ¿sí? Y les está animando y exhortando a que se mantenga la unidad. Si hay quienes están escuchando, aquellos falsos maestros, pues empezará a haber contiendas. Y en la contienda hay ofensa. Y en la ofensa con soberbia hay desunión. Una combinación muy peligrosa en una iglesia. El verso 7 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, con esa humildad, con esa mansedumbre, con ese amor, dice ahora Pablo, esfuércense en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De hecho, la Nueva Versión Internacional utiliza esa palabra, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y la traducción del lenguaje hoy dice, hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Ciertamente la unidad es del Espíritu, fue otorgada por el Espíritu a todos los verdaderos creyentes. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Filipenses 1:27 dice también, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes
en un mismo espíritu. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esta unidad, pues, es del Espíritu y somos llamados a mantenerla, a guardarla, no a crearla. El ser humano no puede crear este vínculo, no puede crear esta unidad. Fue el Espíritu el que nos sacó de la oscuridad y nos trajo a la luz, al cuerpo de Cristo. Nos integró, nos unió con el resto de nuestros hermanos. Fue el Espíritu Santo el que provocó, el que realizó esta unión. Y somos llamados nosotros a guardarla, a mantenerla, a cuidarla. Y dice la segunda parte del versículo, en el vínculo de la paz. Solicitados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De nuevo, ¿de qué estamos hablando? Del amor. Colosenses 3:14, ¿verdad? Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El verso 4 dice, el verso 4, 5 y 6 nos dejan manifiesto precisamente esa unidad, la unidad a la que está, en la que está cimentada la iglesia. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que está compuesta por todos los creyentes sin ninguna distinción. Eso ya lo aclaró Pablo en los capítulos anteriores. Ya no hay distinción. Todos formamos parte de ese cuerpo, de la iglesia, que es la obra de ese un espíritu que dice el versículo, ¿no? Por la obra de un espíritu. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es el Espíritu Santo, pues, que le da la vida espiritual a este cuerpo que es la iglesia. En paralelo con el Hijo y también con el Padre. Una misma esperanza. Esta es la promesa de esa herencia que tenemos como hijos adoptados de Dios. Es lo que nos debe de motivar a esforzarnos por guardar esta unidad. Es una promesa, es una herencia que está garantizada. Dice la palabra de Dios que hemos recibido las arras, es la garantía de que es el adelanto y la garantía de que esa herencia la habremos de recibir. Es nuestra esperanza de que un día estaremos con nuestro Señor en la gloria y recibiremos nuestra herencia celestial. Un comentarista dice, para los que comparten la gloria de esta esperanza y tienen interés en dar de ella testimonio al mundo, es una locura no esforzarse ahora por mantener unidad en paz y amor. Dice, es una locura no esforzarnos por mantener esta unidad. Es algo que tenemos que tener muy presentes y que es responsabilidad de todos como hijos de Dios mantener y cuidar. Pero
Es claro que la palabra de Dios dice solícitos, que implica un esfuerzo. Mantener la unidad requiere de un esfuerzo, porque soportarnos unos a otros requiere un esfuerzo, porque ser tolerantes, porque aguantar requiere un esfuerzo, porque dejar pasar cosas que son intrascendentales requiere un esfuerzo, porque mostrar amor a veces también nos requiere un esfuerzo. Recuerden, no es un sentimiento, el amor es acción y requiere un esfuerzo. Pero la gloria de esa esperanza es la que nos debe de motivar a esforzarnos por mantener esta unidad. Verso 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, la persona de Jesucristo, que es la base fundamental de nuestro cristianismo. En Él estamos depositando nuestra fe y nuestra confianza. Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Un Señor. Una fe, lo que todos los que hemos sido redimidos creemos y a lo que nos aferramos, a esta fe. Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenemos que contender, tenemos que defender, tenemos que aferrarnos y seguir creyendo y haciendo que nuestra fe crezca. Pero es una fe, no hay diferentes, es una fe, un Señor, una fe, un bautismo. Ese bautismo espiritual por la cual todos los creyentes son colocados ahora en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13 lo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Verso 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un solo Dios. Un Dios y Padre de todos. Esto es lo que las Escrituras nos enseñan, la base de la Escritura. Hay un solo Dios. Deuteronomio 4:35 dice, y a ti te fue mostrado que para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Y en 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es esta pues la unidad que Pablo está pidiendo a los hermanos que se esfuercen por guardar. Y para lo cual necesitamos vivir una vida congruente con todas las bendiciones que han sido derramadas en nuestras vidas. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Es lo que debemos de poder manifestar unos a otros. Es la forma en que daremos gloria a nuestro Señor por toda la obra que ha hecho en nuestras vidas. Como decía al principio, esta carta no era únicamente para recordarles las bendiciones recibidas.
no era únicamente para motivarlos a una vida de gratitud por las bendiciones recibidas, sino también para exhortarlos, para prevenirlos de lo que pudiera acontecer en la vida de un cristiano que pudiera distraerle o que pudiera separarle de esta unidad. Más adelante nos habla de la importancia de estar vestidos de toda la armadura, porque sabemos que las pruebas, que las dificultades, que las luchas, que las ofensas habrán de venir. Y es necesario que estemos preparados, es necesario que practiquemos el amor donde se manifiesta esta humildad y esta mansedumbre, que busquemos la paz entre nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo, y si decimos que somos discípulos de Jesucristo, es porque hemos aprendido de Él y le imitamos. Y Él es nuestro ejemplo de humildad y de mansedumbre y de amor, y es a Él, pues, al que tenemos que imitar día a día. Recordemos, Él soportó la ofensa, Él aguantó la ofensa y no cambió su sentir hacia nosotros. Aún así, estuvo dispuesto a recibir toda la ira de Dios por nuestros pecados. Esforcémonos, pues, a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Oremos. Bendito Señor y Padre Santo, gracias, Señor, le doy por este tiempo, Señor, por su palabra, por lo que nos ha enseñado, Señor, a través de ella, Señor. Ayúdenos, Padre bendito, a entender la profundidad de su palabra, Señor, y a esforzarnos, Padre Santo, cada día, cada que hay oportunidad de mantener, de preservar, de guardar la unidad del Espíritu, la unidad de la Iglesia. Que podamos estar pendientes unos de los otros, que podamos estar dispuestos a extender nuestra mano de ayuda, que podamos estar siempre, Señor, buscando la oportunidad de mostrar nuestro amor, dejar pasar las ofensas, dejar pasar todo aquello que nos pueda desunir, Señor, porque somos parte de este organismo vivo. Señor, te pido también, Padre Santo, por los que están afuera, Señor, por los que aún están en las tinieblas. Te ruego, Señor, que tu bendita palabra, tu bendito evangelio pueda llegar a sus vidas, Señor, y puedan también un día gozar, Señor, de las bendiciones de ser tus hijos, Señor. Gracias te doy una vez más por tu palabra y por este privilegio de poderla exponer, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.